Muy bien, muy bien. Pues muy buenos días. 6 de la mañana aquí en el estado de Sonora, 9 de la mañana allá en Campo Grande, en el Mato Grosso, en Brasil, con la maestra Sonia, la doctora Sonia, y en el centro de la República a las 8 de la mañana. Y damos inicio pues a nuestro simposio Grupos Vulnerables y Satisfacción con la Vida, que hay que decir lo que es verdad, y es que este simposio cada año lo propone la doctora Sonia Grubitz. Cada año ella es la que está moviéndonos y organizándonos para que tengamos un simposio dentro de AMEPSO. Siempre ha estado la doctora Sonia, igual que el doctor Tanori, en todos los congresos de AMEPSO. O sea, somos ya viejos co-host, viejos habitantes de este congreso, desde el congreso número 1 hasta la actualidad. Muy bien, entonces en esta ocasión vamos a tenemos varios trabajos, un trabajo sobre comportamiento de autolesión, otro sobre adultos mayores jubilados con la doctora Kitsia, el sufrimiento de la población indígena guaraní, la doctora Sonia Grubitz, la satisfacción con la vida escolar, estilos de enfrentamiento y su relación con la agresión reactiva del doctor Tanori, satisfacción con la vida y bienestar personal y su relación con factores de contexto de tres compañeros alumnos, doctor Ángel Emigdio, doctora Claudia Carina y doctor Francisco Durazo. Y finalmente tenemos un trabajo sobre indicadores de estrés en médicos internos de pregrado de un hospital de tercer nivel con María Cristina Bravo, Itzel Ordaz, Roberto Corona y nuestro amigo Leonardo Reynoso. Pues muy buenos días tengan ustedes y esperemos que esté todo bien. Vamos a iniciar. Ya está con nosotros Kitsia. Muy buenos días, Kitsia. Ya está con nosotros Ángel Lagarda. Entonces vamos a dar inicio. Como no está todavía Karen. Ya está. Ya está Karen. ¿Dónde está Karen? Ahí está. A ver, vamos a ver. Aquí está Karen. Pues, Karen, si quieres colocar la presentación, por favor. Entonces, Karen, Guadalupe Duarte es igual que el doctor Gildardo Bautista Hernández, son egresados del doctorado en Desarrollo Regional del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo. Karen está terminando en estos momentos ya su doctorado y el doctor Gildardo Bautista, él es profesor de tiempo completo de la Universidad Intercultural del Estado de Puebla. Entonces vamos a darle la voz a nuestra compañera Karen Guadalupe Duarte. Todas las personas que nos están escuchando en la sala, por favor, sus dudas las van colocando en el chat para hacer esto más dinámico y poder darle la palabra a los autores para que ellos resuelvan todas sus dudas. Entonces vamos a empezar con este trabajo, comportamiento de autolesión no suicida en escuelas secundarias del estado de Sonora en México, va a exponer la maestra Karen Guadalupe Duarte Tanori. Adelante, Karen. Gracias, doctor. Buenos días. Vamos a apagar Como ya mencionó el doctor Vera, el nombre del trabajo es comportamiento de autolesión no suicida en escuelas secundarias del estado de Sonora. Los participantes de este trabajo pues, es el doctor José Ángel Vera, el doctor Gildardo Bautista y yo, Karen Duarte, ¿no? Bueno, las autolesiones no suicidas se han convertido en un problema de salud pública, ¿no? Entre sus consecuencias se encuentran el desarrollo de técnicas de afrontamiento poco saludables en adolescentes que se conservan hasta una edad adulta y las consecuencias más graves es la muerte accidental. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, 1.6 millones de personas en el mundo perdieron la vida por un acto de violencia
del cual 49.1% fue a través de la violencia autoinfligida. En un estudio que fue realizado por Albores y colaboradores en el 2014, se encontró una prevalencia del 5.6% de autolesión bajo los criterios del DSM-5 y un 17% si se considera una relación en un periodo de tiempo de 5 eventos en un año. Esto es en el caso de México. Por otro lado, diversas investigaciones realizadas fuera del país han encontrado que las personas que se autolesionan reportan significativamente más síntomas de depresión y de ansiedad con una mayor desregulación emocional que está vinculada con inexpresividad emocional. Las investigaciones que se han hecho anteriormente sobre conductas de autolesión pues han identificado una variedad de factores del comportamiento. Sin embargo, pues otros autores señalan la importancia de comprender las formas y los motivos de los adolescentes pues para realizar conductas de autolesión. También se considera importante analizar otros factores como la edad de inicio. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo fue analizar y comparar entre hombres y mujeres las conductas de autolesión, la edad de inicio, los sentimientos asociados al antes y el después de la autolesión, la respuesta contingente de la autolesión, el consumo de drogas durante estas conductas de autolesión, el tipo de familia de los adolescentes escolarizados en el estado de Sonora. Se evaluó a un total de 5.835 alumnos, siendo 2.914 hombres y 2.921 mujeres. La muestra que se obtuvo fue de 65 escuelas secundarias que están ubicadas dentro de los polígonos de violencia definidos por la violencia intrafamiliar en la zona geográfica dentro del estado de Sonora. De estos alumnos, 1.143 fueron alumnos de primer grado, 2.111 de segundo y 1.985 de tercero. De primero fueron 1.743. En relación a con quién vivían los alumnos, el 61.9% de los alumnos vivían con ambos padres, el 21% con ya sea papá o mamá, el 18.3% vivían con mamá o con papá y con un padrastro o madrastra, y el 8.8% vivía con otros familiares. El instrumento que fue aplicado fue la cédula de autolesión desarrollado por Marín en 2013. Este instrumento pues se compone de 11 ítems que miden la autolesión en lo que sería un periodo de un año. Se presenta en una escala de tipo Likert, tiene 5 opciones de respuesta que van de 0 veces, 1 vez, 2 a 4 veces, 5 a 9 veces y 10 veces o más. Esto durante el último año. Además, también se agregaron los motivos desencadenantes y atenuantes, la edad de inicio de la conducta y otras conductas, ¿no? Primero, relacionado al procedimiento, primero se elaboró un cuadernillo. Se presentaron aquí las 11 preguntas de datos contextuales, los demás correspondían a lo que serían preguntas de autolesión y a las variables asociadas. Después se presentó este cuadernillo a un grupo de psicólogos que revisaron las instrucciones y el tiempo que toma aplicarlo, ¿no? Y después de realizar este paso, la Secretaría de Educación y Cultura envió una carta a los directores de las escuelas seleccionadas para permitir el ingreso a las plantas de educación secundaria. Para la aplicación se estandarizó a través de reuniones a 4 equipos de aplicadores que se enfocaron en el conocimiento de las instrucciones al momento de la aplicación, al monitoreo durante la aplicación, a la revisión de las hojas de respuesta y a la organización de dichas hojas, ¿no? La aplicación tuvo una duración total entre 40 y 80 minutos. Esto fue durante el horario de clases. Los jóvenes que participaron firmaron lo que sería un consentimiento en el cual se les informó que su participación era confidencial. También, en relación a los análisis, se llevaron a cabo análisis de frecuencia para descubrir las características de la muestra y análisis de comparación de grupos utilizando tablas cruzadas
y prueba chi cuadrada con una significancia de 0.05. Pasando a los resultados, tenemos primero la conducta de quemarse. Aquí podemos ver que los hombres tienen mayor porcentaje en relación a realizar la conducta. Las mujeres indican en un 52% que ellas nunca se han quemado y en un 48% los hombres, ¿no? Que nunca lo han hecho. Una vez lo han hecho los hombres en 60%, de 2 a 4 en un 70% y de 10 a más veces en un 60%. Otras conductas que se revisaron que fueron importantes fue el golpearse y el cortarse. En ambas conductas, las mujeres tuvieron porcentajes mayores, siendo el de golpearse en un 60%, que lo han hecho más de 10 veces, y de cortarse en un 75%. En relación con cortarse, en todos los casos, los porcentajes de las mujeres son más altos estadísticamente, con una chi cuadrada significativa menor de 0.001. Respecto a golpearse en todas las ocasiones, también siempre fue mayor el porcentaje de las mujeres. En relación a con quién viven los alumnos, se puede ver que en un 60% viven con ambos padres, ¿no? En un 30% viven con mamá o con papá y en un 10% viven con algún abuelo o con un tutor. En relación a la edad de inicio, los hombres indicaron haber iniciado con estas conductas entre los 10 y los 12 años, las mujeres entre los 11 y 14 años. Los hombres indicaron en un 53% que en más de 10 ocasiones habían recibido un tratamiento médico. En el caso de las mujeres solo fue el 46%. Los sentimientos que expresaron hombres y mujeres fueron distintos. En el caso de los hombres, antes de realizar conductas de autolesión, ellos indican haber sentido miedo y vergüenza, y después de haberlos realizados se sentían desorientados y avergonzados. En el caso de las mujeres, antes experimentan la tristeza y el enojo, y después de las conductas de autolesión, una tristeza y alivio. Los efectos de sustancias adictivas, en este caso las mujeres dicen haber consumido drogas y alcohol en un 53%. Los hombres también indican haber consumido alcohol. ¿Qué es realmente lo que pretendía o quería pues el joven al realizar estas conductas? En el caso de las mujeres, lo que buscaban eran dejar de sentirse mal y un autocastigo. En el caso de los hombres, lo que buscaban era mostrarle a alguien más cómo se sentían y el sentirse bien. Pasando con la discusión, podemos ver que los porcentajes más altos para las conductas de quemarse pues fueron en los hombres, y para las otras conductas las mujeres, ¿no? Que serían golpearse y cortarse. Lo que podemos ver es que las mujeres se lastiman con más frecuencia, lo cual coincide con otros autores, ¿no? Como en el caso de Albores, 2014. En cuanto a las emociones que se experimentaron, también podemos ver que hay diferencias, ¿no? Desde miedo y vergüenza y desorientación en los hombres, y tristeza, enojo y alivio en las mujeres. Podemos concluir que la comprensión de estas diferencias pues, es fundamental al intentar buscar una solución a esta problemática. Y en relación al tipo de familia, parece no importar el tipo de familia en la cual se encuentren los adolescentes. Tal vez lo que haga una diferencia pueda estar relacionado con la calidad en el vínculo familiar que existe entre padres e hijos. Puede relacionarse al grado de apego o desapego entre los miembros de la familia, o con el maltrato y con el abuso emocional. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Karen. Muchísimas gracias, sobre todo por el tiempo, ¿no? Que te mantuviste en el tiempo y estuvo muy clara la exposición. Quedan ahí algunas dudas, ¿no? Sobre todo la diferencia entre hombres y mujeres en relación con las emociones antes y después. Y el otro asunto adicional al apego a la familia, si el apego está relacionado o no con el consumo de alcohol, porque pues, son 6 de cada 10 de los que se están autolesionando que están consumiendo alcohol cuando llevan a cabo la conducta, ¿no? Pero pues, vamos a esperar las preguntas más adelante y continuamos con la maestra Kitsia Yanira Gutiérrez, que tiene su maestría en el Instituto Tecnológico de Sonora y que actualmente trabaja en una fundación en donde está desarrollando programas para adultos mayores
sobre todo de tipo con el grupo indígena Yaqui, pero ahorita nos va a presentar un trabajo sobre los procesos de socialización de los jóvenes cuando en situación de vulnerabilidad y cuando trabajan o interactúan con, con los adultos mayores. Vamos a esperar que Kitsia coloque su... Ahí está. Muy bien. Muchas gracias, Kitsia, muy amable. Sí, no aparece el nombre de Cristian Osvaldo aquí en el programa, no sé si en el libro aparezca, pero sí es necesario que se le escriba, ¿no? a la persona encargada del libro para que se haga la corrección. Adelante, Kitsia, muy buenos días. Ok, muy bien. Muy buenos días. Muchas gracias por el espacio, doctor, y buenos días y mucho gusto a los demás. El día de hoy les voy a compartir un poco sobre un trabajo que realizamos enfocado a adultos mayores. Era un programa de voluntariado con temática de cultura de paz y cómo este programa nos permitía interactuar tanto a adultos mayores como también a jóvenes en procesos de vulnerabilidad, sobre todo en polígonos de violencia, en secundarias de polígonos de violencia. Aparece el nombre del doctor, doctor Vera, porque pues fue dirigida también la investigación por él. En cuestiones del Congreso, pues solamente creo que yo aparezco. Muchas gracias. Como parte del antecedente, la Corte Baby Boom de 1946 a 1964, los estudios recientes nos dicen que desea permanecer activa en la jubilación. Douglas y Miller en el 2008 nos hablan de la generatividad y el voluntariado ya en personas retiradas. Para el 2009, Fujiwara nos dice que el voluntariado brinda un rol social y mantiene activos a las personas jubiladas. Para el 2013, Valencia y Belandia nos hablan de la necesidad de logro justamente en voluntarios colombianos. Para el 2013, el doctor Villar nos habla de que el voluntariado nos promueve el envejecimiento activo y también la participación en la vejez. Justamente este autor es quien nos basamos en las comparaciones debido al trabajo que se está realizando en España con los mayores retirados y con la interacción con otras generaciones. Y finalmente Pérez en el 2015 nos habla también de un componente de bienestar subjetivo al momento de realizar voluntariado. Justamente estos estudios se han realizado en España. Los tópicos a analizar en este estudio de tipo cualitativo se van a trabajar los significados. Esto atribuye a la relación que guarda con la relación del individuo, así el significado que va construyendo para el investigador cualitativo y este proceso, ¿no?, de conceptualizar. También trabajamos con voluntariado, que es una manera de demostrar la solidaridad organizada, una intervención pues para trabajar por las comunidades y esta parte que les permite a los adultos mayores compartir su tiempo, sus espacios, así como verse sumergidos en una dinámica social. Y trabajamos también con el tópico de jubilación. Se entiende como el cese o el retiro de la actividad laboral, esta separación de la vida profesional y es caracterizado por un proceso de adaptación a ciertos cambios. El dejar de hacer ciertas actividades, el dejar de ser el maestro, el dejar de ser el rol profesional que se tenía, pues conlleva ciertos cambios y de hecho hay ciertas teorías que nos van sumergiendo un poco en los cambios y en las adaptaciones que se tienen que hacer por parte de los adultos jubilados. Como parte del problema, vemos a la jubilación como procesos de pérdida del rol profesional. Hay un mayor tiempo libre en las personas. Aquí hay que reestructurar las rutinas diarias. Ya no hay un trabajo formal de 8 horas, ya no hay un rol específico, ya no hay tanta interacción social, entonces se tienen que reestructurar las rutinas diarias. Existen ciertos prejuicios también sociales, así como, no me permite verla, así como el incremento del envejecimiento y la tasa de la natalidad, que justamente es lo que nos marca la estadística, como incluso en nuestro país, en México, vemos un aumento en la esperanza de vida y cómo en este periodo pues los nacimientos vienen en un decremento. Existen ciertas teorías que nos hablan de los procesos que se viven en la jubilación, tal es la teoría de la crisis. Esto nos habla de una satisfacción emocional en los procesos de enfermedades y la desvalorización social.
La teoría de la actividad, que nos dice que van a envejecer mejor aquellos que realizan actividades de ocio y aprovechamiento del tiempo libre. La teoría de los roles, cuando hay una importancia de roles, se convierten en padres, en amigos, en abuelos, incluso en mentores, y cómo esto abona a los procesos de socialización. Y la teoría psicosocial de Erikson, que nos habla de la generatividad, cómo los adultos mayores, incluso los jubilados, en esta etapa de vida buscan retribuir y ayudar a otros, dejando un legado perdurable y asimismo compartir la experiencia de vida. Como planteamiento, pues vemos que el aumento de la esperanza de vida en México nos indica el INEGI. Aguilera en el 2015 nos habla de hay un mayor tiempo en las personas jubiladas, entonces hay un cambio social en este proceso de jubilación. Asimismo, Annie y Coney nos dicen que los adultos mayores que no tienen la relación que ellos esperan con los hijos o que tienen pocas relaciones sociales, buscan el voluntariado y el compromiso social pues para fomentar, ¿no? Para promover estos procesos de socialización. La metodología utilizada se trabajó bajo la teoría fundamentada de Glasser y Strauss, un método que genera datos cualitativos, identifica relaciones entre muchos conceptos y representa una visión sistemática del fenómeno, así como el análisis de la interacción con los investigadores y los datos. Participaron 20 personas, 15 pertenecían al voluntariado de paz, que fue un voluntariado realizado con jóvenes de grupos vulnerables, eran adultos retirados que pertenecían a una instancia de INAPAM, y se hizo una comparación con 5 personas que realizaban voluntariado religioso de la colonia Maximiliano López, polígonos también de violencia en la ciudad de Cajeme. En el caso de los 15 participantes se realizó un grupo focal y se llevaba a cabo un diario del investigador. Esto se hizo con la firma del consentimiento informado y se realizaron grabaciones de la sesión con las preguntas, con la interacción. Esto fue un muestreo propositivo. En el caso de los 5 voluntarios del voluntariado social, se realizó una entrevista semiestructurada con final abierto. Se analizaron las categorías, se interpretaron y se hizo el registro de observación. Para mejorar la validez del proceso de la metodología, se realizó una triangulación. Se hizo una triangulación metodológica con la entrevista y el grupo focal. También se realizó una triangulación de investigadores con las notas de campo, el diario de los investigadores y la técnica de Purdy Griffin para validez y confiabilidad, que el codirector de tesis nos apoyó a fortalecer. En el caso de los resultados encontramos que el significado del voluntariado para las personas retiradas tenía ciertas categorías, por ejemplo, en la parte de aportaciones, preparación, beneficios, limitaciones, motivos y dedicación. En las aportaciones vemos que ellos identifican aportaciones sociales, religiosas, su tiempo, aportaciones afectivas, así como valores, que es la parte que ellos aportan o que sienten que ellos dan al proceso de socialización. En el caso de la preparación, se preparaban teórica y espiritualmente. Los beneficios que ellos recibían eran ejemplificados en salud física, en salud mental. En cuanto a la salud física, ellos decían percibir mayor fortaleza, se sentían más sociables y decían generar un aprendizaje. Así como en el caso de la salud mental, cómo estos procesos de socialización les brindaban paz, una mejor autoestima y generar más paciencia debido al interactuar con personas más jóvenes. Algunos de los motivos que ellos presentaban para realizar el voluntariado era que había falta de voluntarios, o sea, que no había tanta participación de adultos mayores. Ellos buscaban ser un ejemplo para los demás. Ellos también identificaban una necesidad social y cómo volverse parte de contribuir a una necesidad. Lo hacían por amor, o sea, por una parte afectiva y por fe, en el caso del voluntariado religioso, por fe, o sea, ellos estaban compartiendo, sirviendo en una parroquia. En cuanto a la dedicación, ellos permanecían en el voluntariado para ser parte de algo, pertenecer a un grupo, tener un rol, sentirse útiles, y cómo esto les ayudaba a ser el voluntario, a ser el abuelo que iba y convivía con los jóvenes, incluso el ser un lector, un ministro en una parroquia. El sentirse queridos o queridas, ¿no? Que perciben el afecto por las personas con quienes socializan y ver la vida con un sentido. El que ellos realizaran el voluntariado les permitía tener un motivo, un sentido de vida. Y en cuanto a las limitaciones, consideraban la familia, las habladurías, que dijeran cómo alguien tan mayor aún quiere estar activo, convivir con jóvenes, y a veces los problemas en casa, ¿no? Que algunos
tenían a maridos enfermos, toda la dinámica familiar que a veces impedían. En cuanto a la construcción de la teoría, vemos que a través del voluntariado las personas mayores jubiladas se sienten más útiles. Con el voluntariado se sienten parte de algo y eso les otorga un sentido a su vida. El voluntariado pues tiene beneficios físicos, emocionales, sociales y espirituales para las personas. Las principales motivaciones que tuvieron los voluntarios jubilados es que identificaban una necesidad social, la poca participación, los problemas de la comunidad y que contaban con tiempo libre para poder contribuir. La preparación y capacitación era importante para ellos, el estar activo y rodeado, conviviendo socialmente con otras personas, les permitía ser más dedicados y tener más persistencia. El factor de las relaciones sociales y convivencia aporta un significado positivo y emotivo en las personas jubiladas. Esto lo contrastamos con las teorías de Villar, Fujiwara y la teoría de la actividad, cómo el voluntariado genera un compromiso cívico, un envejecimiento activo y la participación social. En cuanto a Fujiwara, cómo adquieren un rol social, se convierten en voluntarios y participación prosocial. Y en cuanto a la teoría de la actividad, pues ya realizan actividades sociales informales, formales y de tipo recreativo. En cuanto a la síntesis de la teoría, para los adultos mayores jubilados, esto les permite una utilidad en la vejez, sentirse parte de algo, el deseo de compartir su tiempo libre, el colaborar con una necesidad social, el dejar un legado a través de su experiencia y los lazos de convivencia social e intergeneracional que ellos pueden ir adquiriendo con las relaciones que van desarrollando y los beneficios tanto físicos, sociales y emocionales. Aquí vemos unas imágenes de cómo ellos estaban realizando el voluntariado social. Aquí vemos una señora interactuando con los jóvenes, acá vemos actividades que hacíamos en conjunto, eran actividades muy lúdicas, muy dinámicas y todo con la temática de cultura de paz y no violencia. Aquí vemos evidencias, cómo esa interacción no nos permitía identificar el sentirse útiles por parte de los jubilados, pero también el aprendizaje que quedaba en los jóvenes, cómo cambiar esos conceptos de identificar al adulto mayor como alguien que no podría a lo mejor relacionarse con ellos y cómo pueden aprender una generación de la otra. Aquí los vemos incluso ellos dominando, capacitando a los jóvenes, bailando, cuando se graduaron de este programa, los lazos afectivos que ellos mismos relacionaban, actividades por medio de la naturaleza y todo era con temática de valores y con temática de cultura de paz y no violencia. Y pues por mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Kitsia, por ese trabajo que pues todavía sigues trabajando muy fuerte con todo esto de adultos mayores y trabajo en comunidad. Siempre, ya te lo he dicho yo, para la parte de preguntas nos gustaría mucho saber, bueno, para empezar, todos estos jubilados eran funcionalmente independientes, ¿no? Todos ellos tenían la capacidad motriz, de desplazamiento, de actividad, y sí nos gustaría saber qué características debe tener un jubilado para recibir todos estos beneficios de un proyecto, de una intervención, todos estos beneficios de la generatividad y que incluyen pues la asunción de los roles, las actividades, de los cambios en las emociones. ¿Será que ellos antes llevaban a cabo alguna actividad específica? ¿Qué carácter histórico pues debe tener el jubilado? Cualquier jubilado que se incorpore va a trabajar, va a recibir todos estos beneficios que tú encontraste en tu estudio, y vamos a ver en la parte de preguntas y respuestas qué encontramos, ¿no? En relación con todo esto, porque, bueno, los resultados son muy promisorios y se ven bastante positivos, digamos, para la salud mental y la salud física. Entonces, ahí vamos a escuchar tus comentarios más adelante. Muchas gracias. Doctora Sonia Grubitz, si puede ir colocando su presentación, por favor. El trabajo de la doctora Sonia Grubitz, ella es egresada de la Sorbona en París, y pues orgullosamente
alumna del doctor Levi Strauss y de grandes personalidades en la Sorbona. Ella va a presentarnos un trabajo sobre el sufrimiento de la población indígena guaraní Kaiowá en el Mato Grosso del Sur. Vamos a escuchar muy atentamente a la doctora Sonia Grubitz de la Universidad Católica Don Bosco en Campo Grande, Mato Grosso del Sur. Adelante, Sonia. Ya se ve si está muy bien. Está bien. Sí. Buenos días. Muchas gracias, José, y todo el grupo de la Asociación Mexicana de Psicología Social por la invitación. Eu estou muito contente, são muitos anos de trabalho de José em Brasília, de Heloísa, de nosso programa em Sonora, no México, e os cambios e as investigações de José, inclusive com os índios Terena. Então, eu agradeço muito a oportunidade e eu vou falar sobre grande problema que temos em Brasil quanto aos suicídios de los jovens indígenas guarani. Esse problema é de conhecimento mundial. Nós outros já estivemos uma indagação da Organização Mundial da Saúde, o quanto é problemático e os índices são muito altos. Eu vou falar também, em seguida, da possibilidade atualmente de câmbio. Então, pode passar aqui rapidamente, nós temos uma reserva muito, talvez, a mais a população é maior em Dourados, que são duas aldeias, Jaguapiru e Bororó. Por que eu estou falando dessa aldeia? Porque lá os índices, os problemas são muito preocupantes. Eles têm uma grande população e problemas sanitários, problemas de saúde, e há uma proximidade muito grande com os não índios. Então, há problema de drogas, de alcoolismo, e o problema, talvez, em Brasil, o maior problema entre os indígenas. Pode passar. Então, eu coloquei a questão de Tecorá. O que é o Tecorá? Tecorá explica toda a questão da vida dos guaranis, porque para os guaranis eles têm uma terra sagrada onde estão os mortos, onde estão as plantações de milho, de maíz e toda a vida social, econômica, religiosa está lá. Então, parecia que o Tecorá é o sistema fundador da vida guarani. Representa flexibilidade para absorver novos valores, fundador da vida guarani, absorver novos valores, sempre que esses não agregam os seus elementos básicos. Segundo os guaranis, não há espaço vazio, estéril, nem presente, nem no passado, se configura como espaço legítimo para as realizações de rituais, cantos, danças, liturgias, etc. Uma questão muito importante que Viveiros de Castro, o principal antropólogo que trabalhou com os indígenas, os guaranis, que dizia que o Guarani não é um ente. Guarani é um entre o céu e a terra, porque para os guaranis existem três partes: o céu, onde estão os valores, a vida, a alegria, a terra de onde vivem e o subterrâneo de onde estão os mortos. Três andares. Pode passar para mim. Esse é um esquema de uma aldeia guarani, que é diferente de outras aldeias, como, por exemplo, dos Bororos.
onde nós temos um círculo com as casas. Aqui não, tem pequenas células com os grupos familiares. Vocês vão observar que são incluso numeradas as casas e são numeradas as pequenas células. Então, quando nós chegamos a uma comunidade guarani, nós não percebemos que entramos numa aldeia com um círculo e com as casas. Nós percebemos grupos de casas por toda a área de los guaranis. Pode passar, seguinte. Então, continuando, como eu vou falar sobre as questões do sofrimento de los indígenas guaranis, uma questão muito importante é que por que ocorrem esses fenômenos. Um pesquisador, Béliard, entrou no Paraguai, porque os guaranis também são Guarani do Paraguai, Guarani do Brasil. E estudou um fenômeno chamado Tarahu. O que é o Tarahu? Tarahu é um estado que ele chamou de uma psicose exótica que acomete o índio e ele sai e vai buscar o enforcamento. Os que foram salvos relataram que havia um impulso, como se acontecesse um delírio para buscar a morte. É uma questão que remete a talvez o problema da cosmologia, do problema da religiosidade. É uma hipótese. Agora, temos outras hipóteses quanto à questão do futuro dos jovens, a questão da busca por uma situação de vida melhor, dos fracassos em trabalho, coisas que ocorrem com a juventude, de um modo geral, principalmente aqueles de baixa renda. Aqui, nós temos a curva de casos de violência física e sexual. Temos um crescimento, uma curva com crescimento e uma diminuição. Não estou vendo, não, pode contar. De casos de violência. Também existem em la comunidade. Pode passar para outra. Então, aqui há uma apreciação por anos, os anos de 2012, 13, 14, 15 e 16, e o acometimento. Observem que nós, no primeiro grupo, em Amambai, temos altos índices. Depois, em Dourados, também altos índices. Depois, e nas outras comunidades, todas as comunidades, Antônio João, Carapó, Iguatemi, Paranhos, Tacuru, são comunidades guarani. A população é muito grande. Porém, Amambai e Dourados, os índices de violências físicas e sexuais são maiores. Eu penso que há uma relação também com o aumento da população indígena em pequenas reservas. Então, temos uma série histórica de homicídios. Observe que nos anos 2007 e 2008 teremos um aumento e depois uma pequena diminuição, uma pequena descida. E quanto aos suicídios, observe que é muito importante que não encontramos praticamente homicídios com os maiores de 60 anos. Então, os idosos não se suicidam. E na faixa de 10 a 14, 15 a 19 anos e 20 a 29, o índice é muito alto.
observe que 37% ocorreu nessa faixa de 15 a 19 anos. Então, as pesquisas, infelizmente, elas não são muito recentes, porque houve uma mudança no Departamento Especial de Estudos Indígenas, e então não fizeram mais as pesquisas e os levantamentos estatísticos. Então, teremos uma defasagem muito grande, e eu estou tentando buscar com a universidade a possibilidade de uma ajuda para nós outros fazermos um censo mais amplo para retomarmos os estudos. E temos acá, como apareceu nos outros índices, por localidade. São todas as áreas de Mato Grosso do Sul, são municípios de Mato Grosso do Sul. E nós encontramos em Itacuru 27% e Dourados 19%. Então, há um aumento nas duas áreas, sendo que Dourados é a segunda maior cidade de Mato Grosso do Sul. E eu penso que Dourados tem uma história muito problemática que pode explicar os altíssimos índices de suicídio dos indígenas, mas também altíssimos índices de suicídio de viejos, de pessoas de mais idade. Então, na Fiocruz, no Brasil, a antropóloga Cecília Minari ha feito um trabalho em Mato Grosso do Sul, porque somos o segundo do Brasil em número de idosos mortos que se suicidaram. E acá encontramos também, em Dourados, o maior índice, um dos maiores índices do Brasil de suicídio de idosos. Então, em Dourado, temos uma história de suicídio de idosos, de suicídio de índios, e também uma história de uma área que foi um ponto para os soldados brasileiros na luta contra o Paraguai, na guerra do Paraguai. Então, a história de Dourados é uma história de muitos problemas de guerra, de suicídios, e então há uma grande área de sem terras, e nessa área com muitos problemas sanitários e problemas sanitários e problemas de casas mais adequadas, melhores. Então, pode passar. E aqui, conforme eu... Então, essa série histórica de suicídios, eu disse que é exatamente o Distrito Sanitário Indígena, Distrito Sanitário Especial Indígena, que foi criado, mostra que há uma discreta queda em 2016. São 5 anos. E eu tenho feito contatos com os grupos e lideranças de Dourados, e me aparenta que os índios estão num movimento muito importante, criando um posto especial de saúde na área e também organizando grupos para trabalhos com alcoólatras dentro da reserva, o que pode melhorar também toda a situação da comunidade e ajudar no acometimento de suicídios. Muito importante, muito importante o que teremos como algumas providências e câmbios, especialmente por parte de psicólogos e trabalhadores sociais que atendem uma importante demanda de indígenas que apresentam vulnerabilidade e risco social
problemas com o uso abusivo de álcool, drogas, intentos de ações suicidas familiares e duelo por suicídio, niños, jovens e mulheres. Então, nós outros temos atualmente grupos especializados que estudaram toda a questão social, religiosa, todas as características culturais do grupo Guarani e agora estão frequentando as comunidades e fazendo trabalho com os grupos de jovens, mulheres e de ninhos, etc. Né? Eu penso que é uma vitória pela comunidade ligada à psicologia e nos serviços sociais para um suporte e uma prevenção e um atendimento ao grupo, porque nós sabemos que não basta ser psicólogo, teremos também que ter conhecimentos do grupo com o qual trabalhamos e da realidade e do ambiente desses grupos. E pensamos que as coisas estão, felizmente, melhorando. Aqui temos algumas indicações bibliográficas, estou à disposição para contatos e uma discussão mais ampla. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sonia. Solamente para... hay dos términos que son importantes, el tecoguá y el tarajú. Tarajú. Sí. Son esos dos términos, son dos términos importantes. El primero tiene que ver con la cosmología del indio acerca de la realidad como un todo, el cielo, la tierra y el inframundo. Y la segunda con un tipo de psicosis exótica que acomete al indio y viene ese delirio por buscar la muerte, ¿no? Se presentan los datos de violencia física y se ve claramente que Amambay y Dorados son los que presentan las tasas más altas de violencia física y violencia sexual. Y después se presenta otra tabla de suicidio, pero son porque Sonia quiere ilustrar el suicidio por un lado de los indios y por otro lado de los idosos, de los jóvenes, de las personas de la tercera edad, para que ustedes puedan ver que en esas comunidades, en la comunidad de Dorados, no solamente se están suicidando indios, o sea, personas indígenas, personas que pertenecen a una etnia, sino adicionalmente también personas de la tercera edad. Le dejamos a Sonia como pendiente para el final, por lo que hemos oído en la prensa, por lo que estamos teniendo como dato en este momento. Sabemos que los grupos indígenas en el Brasil están sufriendo mucho con el COVID y seguramente ha de tener noticias sobre la manera en que los guaraní y kaiowá están sufriendo allá en Dorados, para que nos platique ahorita hacia el final qué es lo que está sucediendo con ellos, cómo están enfrentando esta crisis provocada por el COVID-19 y cómo ve ella la condición actual en la que viven nuestros hermanos guaraníes en Dorados, ¿no? Entonces, le agradecemos mucho a la doctora Sonia Grubitz pues toda esta información que nos brinda y le pedimos al doctor Jesús Tanori que por favor nos ayude a compartir su presentación para muchísimas gracias, doctora Sonia, muy interesante. Adelante, doctor Jesús Tanori. Esta investigación se denomina Satisfacción con la vida escolar, estilos de enfrentamiento y su relación con la agresión reactiva. Todos los compañeros, los tres de ellos, Fernanda, Belén y Jesús, pertenecen al Instituto Tecnológico de Sonora, y Daniel Hernández al Centro de Higiene Mental Carlos Nava, aquí en Hermosillo, Sonora. Adelante, Jesús, por favor. Muchas gracias. Muy buen día. Gracias por la presentación.
Este trabajo tiene que ver en relación a la satisfacción con la vida en la población no adulta, ¿no? Estamos viendo que todavía la cantidad de los estudios referentes a la niñez y juventud en relación al bienestar y satisfacción con la vida, tanto cuantitativa como cualitativamente, pues son pocos, ¿no? En ese sentido, es una de las situaciones que nos llevaron a realizar este estudio, ¿sí? Además de que hay evidencia que solamente los estudios han sido realizados para el proceso de enseñanza-aprendizaje, o sea, cómo ciertas variables afectan al aprovechamiento, al rendimiento académico de los niños, dejando fuera una valoración importante de la vida de los estudiantes, ¿no? Como seres, como individuos, como seres humanos, la infancia y la adolescencia ha sido relegada a estudiar aspectos plenamente académicos, ¿no? Ahora, en relación a esta situación, vemos estudios que se han hecho de manera regional, nacional e internacional, en donde, por ejemplo, el mismo doctor Vera, con nosotros, con sus colaboradores, de cierta manera, hemos encontrado que el ajuste psicosocial de los jóvenes tiene que ver, o la satisfacción con la vida, en relación al bienestar subjetivo, tiene que ver con autoconceptos, locus de control y formas de enfrentar los problemas. Otros estudios también tienen ese tipo de relación de variables, en donde Morales y colaboradores dicen que la autoeficacia, la resiliencia y la satisfacción con la vida tienen que ver con lo que tiene que ver con el bienestar, ¿no? El clima escolar también es muy importante, y se ha demostrado que a mayor rendimiento académico presentado por los alumnos existe un menor enfrentamiento, así como mayor eficacia en relación a los estudios y mayor ánimo, mayor dedicación, autoeficacia, satisfacción y más felicidad relacionada con la vida académica. O sea, ¿a dónde llegamos con todo esto? Que el bienestar subjetivo, el bienestar propio de la persona, percibido, es importante para el aprovechamiento escolar. Sin embargo, existen relaciones que no tienen que ver mucho con lo académico, pero sí afectan al bienestar. En ese sentido, es lo que viene siendo el acoso escolar, ¿no? Entonces, como comenté ahorita, la mayoría de las investigaciones realizadas en el campo educativo a nivel básico tienen que ver con el aprovechamiento, ¿sí? Y nos estamos dando cuenta que alrededor de ello existen variables de tipo personal o rasgos de personalidad que recaen en un bienestar, pero la interacción misma en el contexto educativo hace que existan otro tipo de variables como es el acoso, ¿sí? Y es lo que nos une aquí, como el ser agresor reactivo es importante en relación a las variables. Por lo tanto, nos propusimos un objetivo que es determinar la relación que existen entre la satisfacción con la vida escolar y el estilo de enfrentamiento a los problemas con la agresión reactiva en alumnos de primaria. Vamos a ver qué tanto efecto tienen esas variables sobre el ser agresor reactivo, ¿no? ¿Sí? Entonces, las variables de este estudio son tres. La que te queremos explicar, la agresión reactiva a través de los estilos de enfrentamiento y la satisfacción con la vida escolar, ¿sí? Por lo tanto, la satisfacción con la vida escolar, a través de la definición, es comprendida como una evaluación de la calidad de vida escolar que realizan los alumnos mediante las experiencias y percepciones respecto a los diversos sucesos y situaciones acontecidas en el contexto escolar, ¿sí? ¿Por qué no es similar a los adultos? Dado que el mayor contacto de un niño es en el contexto escolar. Por lo tanto, la teoría de Webner nos habla de que la satisfacción con la vida escolar es directamente proporcionada en relación a ámbitos de la vida, en especial de la vida del escolar, ¿sí? En los estilos de enfrentamiento son esas preponderancias o situaciones a atender, problemas cotidianos. Hay dos grandes estilos, por así decirlo, dos grandes
situaciones en las que una persona atiende a los problemas. Uno es directamente a la resolución del mismo y otras son estrategias emotivas, emocionales o evitativas, ¿no? Y aquí en lo que es la agresión reactiva, a diferencia de la agresión proactiva, esta es una reacción a un estímulo provocativo o a una amenaza percibida e implica una reacción abrupta y regularmente se acompaña de emociones tales como ira y enojo. ¿Qué quiere decir esto? Que este tipo de agresor o este tipo de agresión es referente a que es el resultado de la constante molestia sobre el comportamiento de uno hacia otro, ¿sí? Entonces, la proactiva en realidad tendría como característica mayor que el niño la planea, y en la agresión reactiva es una reacción a esa agresión que es percibida sobre otro compañero, ¿no? Una metodología cuantitativa de corte transversal, no es un diseño experimental y se tiene el alcance explicativo a través del método estadístico que utilizamos, ¿no? No fue un muestreo probabilístico, sin embargo, las variables se hicieron, o para llevar este tipo de análisis, se llevaron a cabo estadísticos descriptivos, donde se determinó que se podían realizar estadística paramétrica, ¿no? Son 496 alumnos de quinto y sexto grado, ¿sí? Son pertenecientes a 9 primarias públicas de Ciudad Obregón, Sonora. De ellos, el 47% aproximadamente son hombres y el resto, 53%, son mujeres. No se planeó así, pero casi es la mitad, ¿no? Es la proporción natural, yo creo, en las escuelas donde hay un porcentaje mayor de mujeres que de hombres, ¿sí? De esta muestra se seleccionaron también después, de manera intencional, los alumnos que por lo menos en una ocasión durante el último mes presentaron una o más conductas de agresión reactiva, resultando 276 alumnos agresores, ¿sí? De igual forma, seleccionaron los otros 220 casos de alumnos que no presentaron comportamientos agresivos. Entonces, para el modelo o la reacción logística se tuvo que hacer de esta manera, ¿no? En agresores y no agresores, ¿sí? Entonces se llevó a cabo, se levantó los datos a través de 3 escalas: el de agresión proactiva, que es una escala de autorreporte adecuada por Andrew del instrumento original de Reine, la cual consta de 11 reactivos que se contesta en una escala tipo Likert con 5 opciones de respuestas que van de nunca lo hago a siempre lo hago, ¿no? La escala multidimensional de satisfacción de vida de estudiantes de Webner, Seligson y Webner, que consta de 40 reactivos. En este caso solamente se trabajó con la dimensión del ámbito escolar, ¿sí? Y finalmente se utilizó el estilo de enfrentamiento de las agresiones, adaptada por Madrid, Valdés y Vera, de la escala bidimensional, que tiene que ver con Cassidy y Long, ¿no? Para efectos de las agresiones entre pares. O sea, se trató de ajustar al ámbito escolar, ¿sí? El procedimiento se trató de hacerlo lo más cuidadoso posible, sobre todo porque es un trabajo con niños, con infantes. Se pidió primero que nada el consentimiento hacia las autoridades de las escuelas. Se fue platicando, se llevó a cabo el consentimiento de los padres y al final se levantaron los datos con todo el entendimiento de que estaban todos enterados de que se iban a aplicar esos instrumentos, ¿no? Se procesó los datos en la versión 23 del SPSS para hacer lo siguiente, ¿no? Como les dije, de medias y división estándar, se calcularon las correlaciones, un modelo de regresión logística, y para efectos de este trabajo se realizó una relación simple en relación a la satisfacción con la, ¿no? ¿Sí? Son correlaciones bajas, significativas, ¿sí? Y vemos que en la agresión reactiva son pequeñas las correlaciones, sin embargo, lo significativa
pero la variable satisfacción con la vida escolar, con el estilo de enfrentamiento centrado en el problema, es una correlación tendiente a alta o moderada, mediana, se considera importante, y la otra que no alcanzó a tener un efecto negativo, pero sí menor. Eso hace cuenta que el efecto o la estilo emocional evitativo genera poca satisfacción escolar, con la vida escolar. ¿Sí? Aquí, entonces, directamente con la agresión proactiva, se ve que hay una relación negativa con la satisfacción con la vida escolar, con el centrado en el problema, y en el evasivo es la mayor y positiva. Quiere decir que una forma de enfrentar es realizando agresiones en lugar de enfrentar las situaciones, ¿no? De otra manera. ¿Sí? Como vemos aquí, se metieron todas las variables, todas están en el modelo. Sin embargo, junto con las dimensiones de estilo de enfrentar la vida, la variable no es significativa. Por eso se optó por hacerla por sí sola. Aquí sí tiene el carácter como teóricamente se plantea, ¿sí? Negativa, pero es la posibilidad de reconocer o predecir las agresiones es poca, ¿no? Y sin embargo, en el otro modelo, el tener un enfrentamiento evasivo emocional es la que te prioriza más ser un agresor reactivo. Tanto ese dato es interesante, aunque para muchos sería precaria la predicción con estos valores, ¿no? Entonces, el tener un estilo evasivo emocional te hace propenso a defenderte de los ataques de los más compañeros, dando que se manifiestan en el modelo general, donde la posibilidad de ser agresivo o reactivo se incrementa. ¿Sí? Existe una relación inversamente proporcional a la satisfacción con la vida escolar y la agresión reactiva, que concuerda con otro estudio que se interpreta de la siguiente manera: a menor satisfacción, mayor probabilidad de ser agresivo. ¿Sí? Entonces, otro elemento de discusión que se evidencia en nuestros resultados es el resaltar la forma de ser, que se interpretan, las interacciones interpersonales, y decir que los agresores reactivos valoran su satisfacción con la vida de manera de insatisfacción. Por lo tanto, se pueden afirmar o concluir dos cosas, ¿no? Que el estilo de enfrentamiento logra predecir de manera significativa que los alumnos tienen una mayor posibilidad de formar parte de los alumnos agresores reactivos, así como de manera singular expone la satisfacción con la vida escolar, o sea, la disminuye, por así decirlo. En ese sentido, existe una necesidad, se concluye, de evidenciar o evaluar las variables por separado. Se evidencia que se debe seguir integrando otras variables, tanto personales y emocionales, pero con un método un poquito más avanzado, dado que a lo mejor en ese sentido las variables no tienen un efecto directo, a lo mejor tenemos que buscar efectos indirectos a través de variables que modulen o medien esa situación de la agresión proactiva y reactiva, ¿no? Entonces, esto es como un pequeño aporte, y seguimos en la línea investigando eso, en el sentido de involucrar más variables y métodos más robustos, ¿no? O que aclaren las relaciones que pueden existir entre esas variables, ¿no? Les agradezco mucho la atención que me prestaron. Ahí está mi correo y les cedo la palabra al doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Tanuri, Belén, Fernanda, Daniela, muchas gracias por la ponencia. Aquí el asunto fundamental es que parece que detrás de la agresión reactiva están los estilos de enfrentamiento, ¿no? Porque el enfrentamiento directo se relaciona con la satisfacción escolar,
y esto con la disminución de la agresión reactiva, mientras que el enfrentamiento evasivo y emocional se relaciona de manera positiva. Aunque dices que es leve, pues no es tan leve, son al menos 2 veces, era el coeficiente ahí, el intervalo de confianza era de 1.80, o sea, era 2 veces más o menos, dos veces más, más probable que un niño que desarrolla estilos emocionales, el berrinche, el uso del berrinche, el uso de evadir, de salirse, abandonar el salón, sí, este tipo de niño va a ser niño que sea, va a tener mayor probabilidad de ser un niño agresor reactivo, lo cual lo hace más sensible pues a la reacción, aunque aquí no se está midiendo la sensibilidad del estímulo que provoca el enojo, que provoca la ira, pues no, sino más bien se le pregunta a niños sobre cuántas veces en el último mes han ocurrido tales o cuales cuestiones, ¿no? Entonces, sin embargo, te digo, creo que aquí el punto importante es la relación con la satisfacción escolar y particularmente que se mejora mucho la relación cuando es con la escuela nada más y le quitas los aspectos generales, ¿no? Le disminuyes la varianza, pues, y la colocas a nivel de la escuela, ¿no? Pues muchísimas gracias y vamos a la sección de preguntas más tarde. Le damos el espacio a Ángel Emilio, Claudia Karina y Francisco Durazo para la ponencia Satisfacción con la vida, bienestar personal y su relación con factores de contexto. Adelante, mi estimado Angelito, por favor, vamos a escucharte. Bien, gracias, doctor. Buen día a todos. No sé, en Brasil por allá son tardes ya, todavía no. Yo creo que no, ¿verdad? Pues, buen día. Les voy a presentar este pequeño trabajito titulado Satisfacción con la vida, bienestar personal y su relación con factores de contexto, ¿no? Pues los autores, como lo indicó el doctor, son Claudia Karina Rodríguez Carvajal, Francisco Fernando Durazo y un servidor, Ángel Lagarda. Bien. Como problema, primero, pues, de forma muy general y sencilla, planteamos que el estudio del bienestar, de la satisfacción con la vida en general, en México, pues siempre ha sido más enfocada a los adultos, ¿no? A la población adulta, arriba de 18 años. Y mientras que la población pues más joven, en este caso los niños o adolescentes de secundaria, siempre ha sido una población pues que no ha sido tanto atendida, ¿no? De ahí principalmente que el estudio vaya dirigidos a este rango de edad, ¿no? A este grupo de personas. Y pues por otro lado que se considera que es necesaria más evidencia, más estudios que vayan a estudiar los factores que se encuentran relacionados a estas variables, ¿no? En este caso, las variables de estudio serían el bienestar personal, la satisfacción con la vida, el autoconcepto y los activos de barrio. Son las escalas que manejamos y con las que hicimos las comparaciones de hipótesis que a continuación vamos a presentar, ¿no? Bien, entonces, como les mencioné, el objetivo del estudio se centra en eso, en relacionar estas variables con diferentes factores personales y contextuales. Bueno, primero que nada, la población fueron 1,212 estudiantes de educación secundaria. Pues la distribución por grados, pues por lo general, como lo hicimos, fue de que en cada secundaria a la que acudimos, fueron 2 grupos de primero y un grupo de segundo y otro de tercero. Eso era como la cuota que tuvimos por escuela. Pues claro que una vez las escuelas fueron seleccionadas y fueron avisadas por parte de las autoridades correspondientes para poder participar en el estudio. La población en cuanto al sexo fue muy equilibrada, siendo el 54% mujeres y el 45% hombres.
Y mientras que en los turnos, sí, la mayoría fueron pues, de turno matutino, con 854 estudiantes, y 358 estudiantes fueron del turno vespertino. Instrumentos. Las medidas que utilizamos, pues primero que nada fue un cuestionario como lo solemos hacer, donde se preguntaron diferentes pues, factores personales y contextuales de los estudiantes, como eran recibir alguna agregación por parte de algún padre, considerar su escuela como atractiva o divertida, y otros factores personales, ¿no? Como el sexo, edad, etc. Las escalas ya vienen en forma que utilizamos. Las 5 fueron en escala tipo Likert de 5 niveles, ¿no? Y pues que son las que aquí se presentan. Entonces, cabe destacar aquí, yo creo que lo que más destacaría es eso, ¿no? Que el bienestar, que la escala multidimensional, perdón, sí fue conformada en los análisis de validación. Sí se conformaron las 5 dimensiones para los análisis. El índice de bienestar fue unidimensional, al igual que el local. El autoconcepto escolar fueron 4 dimensiones, que fueron autoconcepto académico, familiar, social, físico. Y por último, el apego de barrio, sí fueron pues las 5 dimensiones propuestas. Sí se conformaron esas 5 dimensiones, vaya. Procedimiento, como mencioné hace unos momentos, primero que nada se solicitaron los permisos pues, correspondientes. Posteriormente se acudió a las escuelas que fueron seleccionadas aleatoriamente. Eso sí, fueron escuelas que estuvieran en los polígonos, perdón, de violencia, ¿no? Estos polígonos de violencia pues se hacen en base a aquellas colonias donde se reciben más reportes de violencia intrafamiliar, sobre todo. Como mencioné anteriormente, pues fueran 2 grupos de primero, uno de segundo y otro de tercero. Y posteriormente, pues un miembro del grupo de investigación, pues capacitado, pasaba a aplicar la prueba con cada grupo, explicando pues la confidencialidad de las entrevistas y sobre todo pues explicando las instrucciones y la forma de llenado. Una vez que se realizó esto, pues lo que se procede comúnmente, pues, hacemos es la lectura de los datos pues son hojas electrónicas, se hacen a través de un lector óptico para posteriormente pues pasar a la limpieza de los datos y finalmente a los análisis. A continuación, pues básicamente los resultados les voy a presentar así muy visualmente en gráficos lo que fueron las comparaciones de hipótesis que les mencioné. Para las pruebas de factores de 2 respuestas, perdón, se me fue la palabra, fueron la t-student, ¿no? Y para los politómicos, los análisis de varianza ANOVA. Entonces tenemos que, básicamente aquí lo que destacaría, lo que destacamos fue que si nos fijamos, únicamente la satisfacción con los amigos y la satisfacción escolar fue donde las mujeres tuvieron una mayor satisfacción o un mayor puntaje. Por otro lado, los hombres en todas las demás dimensiones o variables, los hombres tuvieron pues un puntaje mayor. Y también cabe destacar que aquí pues las significancias, pues el mínimo que nos pusimos no fue el clásico 0.05, sino que fueron de 0.01, ¿no? Entonces, y destacando las de satisfacción con los amigos, que fue una significancia pues de menor a 0.001, y al igual que en los activos de barrio de actividades para los jóvenes y autoconcepto físico. Bien, aquí está algo saturado, pero lo explico rápido. Y que de hecho ahorita lo comentaré en discusión. Me adelanto un poquito. Este factor fue de los que más
bueno, que nos destacó un poco y que en parte nos sorprendió, ¿no? Porque fue el factor que resultó con más diferencias significativas, perdón. Fue el que tuvo mayores resultados. El de considerar a la escuela como divertida, pues generó prácticamente diferencias en todas las dimensiones. En todas las dimensiones. Y pues claro, ¿no? Como sería de esperarse, los puntajes fueron mayores cuando los estudiantes consideraban a su escuela como divertida. Entonces, en todas aquellas escuelas que el alumno considera, su plantel como divertido, suele tener mayores puntajes, ya sea de satisfacción, de autoconcepto y de bienestar personal, ¿no? Por otro lado, en caso contrario, cuando los estudiantes reciben golpes o alguna agresión física por parte de algún padre, se encontró que cuando no reciben la agresión es cuando tienen mayores niveles de satisfacción o de autoconcepto, ¿no? Y de bienestar personal. Mientras que cuando sí lo reciben, pues los niveles son menores, ¿no? Siendo, si se fijan, pues las significancias fueron grandecitas, al igual que los tamaños del efecto, si están algo, pues, significativos o elevados, ¿no? Bien, este otro dato también es algo interesante, que básicamente lo que se puede observar aquí es que a mayor edad, conforme va avanzando la edad, y se puede ver en todos los grupos muy claramente, que los niveles de autoconcepto, de satisfacción y de apego, de todo en realidad, disminuyen los puntajes, disminuye su percepción. Entonces empiezan pues no en lo más alto, pero empiezan en cierto puntaje siempre a la edad de 12 años y van disminuyendo y llegan a su punto menor a los 15 años. El promedio fue otro factor que salió significativo y que se puede observar también una correlación muy directa, ¿no? Que es positiva. Que conforme avanza el promedio, pues avanzan también las percepciones de las diferentes variables. Bien. Entonces, una de las principales puntos que se destacan de estos resultados, de este estudio, uno, como mencioné hace un momento, pues es la edad y el sexo, ¿no? Estos, de alguna forma, pues coinciden con algunos factores, con algunos estudios que se han hecho, pero en otras poblaciones, ¿no? Entonces, se comprueba que la población sonorense, estudiante sonorense, estos factores también son a destacar, ¿no? Que sí están generando diferencias significativas en las variables de estudio. Por otro lado, otro factor importante fue la edad, como mencionaba. La edad mucho de esto ya se había estudiado anteriormente, pero en poblaciones de adultos, que se veía que la edad sí estaba relacionada sobre todo a la satisfacción con la vida. Pues aquí lo comprobamos, lo confirmamos, ¿no? Esa relación, una relación negativa, que nos habla de que a mayor edad suelen existir menores niveles de satisfacción y de otros ajustes psicológicos. Y por último, como les mencionaba hace un momento, o sea, considerar el centro educativo como divertido fue el que obtuvo mayores resultados y mayores diferencias significativas en los diferentes variables. Y pues eso nos habla consideramos que debería de ser un factor que debe de ser tomado en cuenta para futuros estudios. Lo que hemos pensado pues ya más recientemente es pues cómo definirlo, ¿no? El centro educativo como divertido, y es algo que estaría mucho a discusión y a debate, porque pues, ¿qué es considerarlo divertido, no? Entonces quizás ahí deberíamos, dirigir estudios dirigidos a eso, ¿no?
qué es considerarlo divertido para un estudiante o para otro, ¿no? Pero en este caso, lo que creemos o lo que consideramos es que pues es un contexto o un ambiente, la escuela, donde los estudiantes pues lo ven de una manera positiva, ¿no? Que es un ambiente que les agrada acudir, que no es algo a lo que estén temerosos de recibir violencia o agresión por parte de los pares, sino que, como lo acabo de mencionar, pues es un lugar donde les agrade, vaya, acudir a él, presentarse y pues convivir con sus compañeros y profesores, ¿no? Entonces, se concluye con eso, ¿no? Que el centro educativo, pues, continuar los estudios y seguir viendo, ¿no? Porque como se ha visto en otros estudios, el considerarse la escuela como... en las escuelas con clima positivo, perdón, se potencia el desarrollo de los estudiantes, sea en lo social y en lo académico. Ok. Y eso sería todo. Muchas gracias. Aquí está el contacto para dudas y demás. Igual estaremos respondiendo. Muchas gracias, Ángel. Sí, yo creo que tú tienes los datos ahí. Habría que ver si la escuela divertida está asociada con las variables del índice general de violencia o está asociada con alguna escala de la escala de convivencia que también se aplicó, pues para ver si, porque yo también coincido contigo en que es muy posible que lo divertido sea un ambiente de paz, un ambiente armónico, pues un ambiente de relaciones armónicas, ¿no? Que haga que el niño se sienta seguro, se sienta protegido, pueda desarrollar sus emociones, su creatividad, jugar, sin sentirse acosado por nadie, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí tenemos los datos para poder responder eso. Pero más adelante lo veremos. Ahora le damos la palabra a Cristina Bravo, que va a exponer junto con Itzel Carrillo, Itzel Ordaz y Roberto Corona y Leonardo Reynoso, indicadores de estrés en médicos internos de pregrado de un hospital de tercer nivel. Todos ellos vienen de mi alma mater, la ENEP Iztacala, cuando yo estudié en la ENEP Iztacala, ahora ya es la FES Iztacala, y están dirigidos por Leonardo seguramente en el programa de doctorado de la UNAM. Adelante, Cristina. Muchas gracias, doctor Vera. Pues sí, nosotros estuvimos llevando a cabo esta investigación. Justamente colaboramos en conjunto con el maestro Leonardo Reynoso. Todos nosotros pues somos parte ya de la planta docente de la residencia en medicina conductual que él coordina, y este trabajo lo realizamos pues como lo iré comentando a lo largo de la charla, pues a solicitud justamente de uno de nuestros hospitales sede, que el área de enseñanza de este hospital de tercer nivel estaba muy interesado en que trabajáramos, en que identificáramos en primer lugar pues qué es lo que está pasando con sus médicos internos, y en general pues la idea de ellos era identificar algunas áreas para trabajar en la prevención justamente de estrés y algunas otras problemáticas. Y en esa medida, pues como docentes de la residencia, pues nos abocamos justamente a tratar de indagar qué ocurría y poder ofrecerles algunos resultados y algunas recomendaciones sobre este particular. Y pues bueno, en cuanto a los antecedentes, como ya les decía, esta investigación se realizó a solicitud del hospital, con una idea que ellos tenían inicialmente de que hay mucho estrés en el personal médico en general y particularmente en los estudiantes de medicina que están en este grado o en este nivel de formación que se conoce como internado.
Y en esa medida, pues sí, existen varios antecedentes, una buena cantidad de estudios que van señalando esta necesidad de trabajar en esta identificación de estresores en esta población, en estas personas que se están formando, y se habla de niveles bastante elevados, incluso en algunos casos pues se señala la presencia del síndrome de burnout o de estar ya quemado en el trabajo. Y eso pues es muy llamativo justamente pues porque estamos hablando todavía de estudiantes o de médicos que aún no logran propiamente el grado, todavía no están titulados ni ejerciendo ya propiamente su profesión, pero que ya tienen una serie de respuestas de estrés intensas. Esto en parte de lo que se ha encontrado en la literatura se ha relacionado pues con tres factores principales. El primero de ellos tiene que ver con la formación. Se habla de que el estudiante de medicina, y eso creo que en lo general es sabido, pues que tiene una de las profesiones más largas, ¿no? Su formación va a implicar, a diferencia de otras carreras en donde a lo mejor el tiempo que ellos se llevan es lo que estaríamos en un momento dado hablando a lo mejor de una formación de doctorado para otras carreras, y en el caso de ellos pues resulta que no, entre que están terminando los estudios propiamente de la licenciatura y después están en esta parte del servicio social, esto que se conoce como internado, y después estas labores ya propiamente de entrar ya a una residencia y demás, pues al final del día se van sumando una gran cantidad de años. También se habla de una necesidad de actualización constante. Esto pues también puede favorecer justamente una serie de cambios, y que justo pues lo hemos estado viendo en los últimos meses, pues esa gran cantidad de información que surge del área médica y la necesidad justamente de estar a la vanguardia, de estar en lo último justamente para ofrecer soluciones adecuadas a los problemas de salud que se van presentando. Otra cosa que también se presenta o que se considera uno de los factores importantes tiene que ver con la carga horaria, la carga de actividades, que se considera que estas famosas guardias que podemos tener, que se consideran estas guardias ABC, donde vamos a estar a lo mejor, o los médicos van a estar a veces hasta por 36 horas continuas en un hospital, y en un momento dado pues también se habla de un exceso de tareas que se llevan a cabo. De diferentes tipos, desde tareas administrativas, tareas asistenciales, tareas académicas, entre otras. También se habla de que durante la formación existe un ambiente sumamente competitivo y muy agresivo de parte de los compañeros y también de parte del profesorado, y en el caso de cuando ya se encuentran en la institución, pues de parte del personal con el que trabajan, ¿no? El personal que ya forma parte de la institución como personal contratado. Y justamente como características de la institución, pues también se habla que las instituciones sanitarias van a tener una gran cantidad de actividades y que estas actividades son muy demandantes. También que que este tipo de instituciones no siempre o no en todas hay un espacio apropiado para el autocuidado. Es algo de lo que, digamos, no se hablaba tanto. Ahora con estas condiciones justamente de la pandemia y demás, se visibilizó bastante esta situación en cuanto a lo que se llama, a lo que se dio por llamar la salud mental de los médicos o del personal sanitario. Y en ese sentido, pues cabe señalar que esta investigación pues se realizó varios meses antes a esta condición de la pandemia. Entonces, pues en ese momento pues estábamos mucho en una condición de, bueno, sí nos interesa, pero no era parte como de las actividades cotidianas, o no como parte de algo que pudiéramos dirigirnos o estar hablando más de forma cotidiana de este tipo de necesidades de autocuidado del personal. También se considera que dentro de la institución, por sus propias características organizacionales, puede haber una serie de condiciones laborales, si bien pueden ser malas en algunos casos, en otros pueden ser condiciones muy inadecuadas justamente para favorecer una buena formación o un buen ambiente de trabajo que permita justamente desarrollarse adecuadamente. Y por último, algo dentro de la institución, pues el ambiente hospitalario pues es un ambiente en donde vamos a estar en contacto, las personas que ahí se encuentran realizando su labor se van a encontrar de manera constante con situaciones que tienen una carga afectiva,
una carga emocional bastante grande. Vamos a encontrar pues el hecho de presenciar o de estar constantemente en contacto con la muerte, con el dolor y sufrimiento, pues todos esos elementos pueden justamente, si no se tienen diversos factores personales o diversas características personales, pues pueden justamente favorecer estas respuestas de estrés. Estos de los factores personales pues se consideran una elevada autoexigencia de parte de la persona, esta posibilidad o esta idea de no poder fallar, y que justo en el área médica pues de pronto se tiene también mucho estas verbalizaciones de que un error puede costar una vida, y eso es cierto, ¿no? Y en ese sentido pues hay una carga muy grande con respecto del tipo de labor que se lleva a cabo. También puede ser que existan o se carezca más bien de recursos de afrontamiento suficientes o adecuados que permitan hacer frente precisamente a estas situaciones que pueden estar relacionadas tanto con la formación como con las propias características de la institución. Además, se habla o se presenta a nivel teórico que existe una relación entre las relaciones familiares empobrecidas o tener estas dificultades familiares con la presencia de estas respuestas de desgaste o de estrés dentro de esta población. Y en esa medida, pues estos tres factores, estos tres elementos, tanto formativos, organizacionales y personales, pues pueden favorecer estas respuestas de estrés que, muy a la usanza del modelo de Lazarus y Folkman, pues entendido como estas respuestas cognitivas, conductuales y fisiológicas que pueden ser resultado de una percepción de una situación que se percibe como estresante y donde la persona no tiene los recursos de afrontamiento suficientes. Y en ese sentido, lo que se habla también es que al paso del tiempo, pues puede llegarse a desarrollar el burnout en este personal. Esto preocupaba mucho o preocupa a la institución de salud justamente pues porque son estudiantes y se les considera pues los más chiquitos, ¿no? Todavía no pertenecen propiamente, no son personal pagado, y lo que se estima es justamente que se puede convertir en un problema de salud pública, y que mucho lo vimos, insisto, durante estos meses de pandemia. Por lo tanto, pues en nuestro objetivo, atendiendo mucho la demanda de la institución, era justamente identificar una serie de indicadores de estrés en médicos internos en este hospital de tercer nivel en la Ciudad de México. Como parte de la metodología, pues justamente al ser una investigación que se solicitó se realizara desde la institución, realizamos un censo. La institución estaba muy interesada en que se evaluara a todos los estudiantes de pregrado, de tal manera que la institución nos dio todas las facilidades para poderlos reunir en un solo momento y poder aplicarles a todos los estudiantes el cuestionario que utilizó. En general, lo que encontramos para esta institución en el momento en el que se aplicó, que estamos hablando del Hospital Juárez de México, se trabajó, se estudiaron los resultados de 57% de mujeres, poquito más de la mitad. Estos estudiantes, pues su edad promedio es de 23 años y medio. 70% de ellos apenas tenía 4 meses en el internado. Esto vale la pena señalarlo porque en este hospital, y es muy probable pues que en general dentro del sistema de salud de nuestro país, pues se tienen 2 momentos en los que los estudiantes de internado ingresan. Un momento es en enero y otro momento es en junio de cada año, de tal manera que vamos a tener pues sí cierta diferencia, y pensábamos que eso pudiera eventualmente darnos un dato por ahí diferente, ¿no? El momento en el que se ingresó, considerando el momento en el que se aplicó. Algo que también llama la atención es que, bueno, la gran mayoría de nuestros estudiantes de pregrado son de escuelas, de universidades públicas del país. Vale la pena señalar que esta institución del Hospital Juárez es un hospital escuela muy antiguo y que tiene, pues, recibe a estudiantes de muchos lugares de la República, no solo de la Ciudad de México, de la zona metropolitana, sino que recibe estudiantes de otros estados, y en esa medida también pues vamos a tener gente que, aunque la gran mayoría era de la Ciudad de México y área conurbada, o metropolitana, pues sí tenemos también una cantidad, prácticamente un cuarto de los participantes, pues que vienen de otros lugares, y que eso implica también estar alejados de la familia o
con una serie de modificaciones a nivel social, a nivel familiar y personal. Y pues del instrumento se decidió aplicar el cuestionario de desgaste profesional de enfermería, el CEDEP-A, que es una versión abreviada de Moreno, Garrosa y González. Este instrumento consta de 65 reactivos, los cuales nos van a ayudar a identificar diferentes aspectos relacionados con el estrés laboral en ambientes hospitalarios. Aunque ellos lo hicieron inicialmente en enfermería, en trabajos posteriores, pues empezó a identificar la utilidad de este cuestionario, pues no solo para este grupo de profesionales, los enfermeros, enfermeras, sino pues que se podía aplicar a otros profesionales de este ámbito hospitalario. En este sentido, este instrumento consta de 5 escalas, tiene 4 opciones de respuesta. Las escalas, pues son, como les decía, 5. La primera de ellas se denomina antecedentes. La segunda es el síndrome, que un poco nos va a ayudar a evaluar estas características de burnout. Elementos de personalidad, afrontamiento y consecuencias. Mucho con la idea de que estos elementos de estrés laboral pues van a estar muy relacionados tanto con el tipo de antecedentes que se tenga, pobres recursos de afrontamiento, unos elementos igual empobrecidos de personalidad, muy probablemente van a alimentar la presencia de síndrome de burnout y pues la presencia también de consecuencias psicológicas, sociales y familiares. En ese sentido, pues cada una de ellas, de estas escalas, pues va a tener diferentes dimensiones, que como las podrán revisar muy rápidamente en esta información, pues vamos a tener diferentes aspectos que se consideran dentro de antecedentes, dentro de síndrome, dentro de personalidad y así sucesivamente. En general, la consistencia interna se identificó para esta población de 0.81 y pues igual las fluctuaciones que tenemos para cada una de estas escalas, pues igual estaban fluctuando entre 0.69 a 0.81. Entonces, pues algunas pues las consideramos con cierta reserva, dada la puntuación, y como les decía, pues el procedimiento fue una sola aplicación de manera grupal en un solo momento dentro de la propia institución, dentro del horario que se les citó para que acudieran. Creo que ese es un dato importante porque posiblemente nos ayude un poco a entender algunos aspectos de los resultados y de lo que vamos a discutir un poquito más adelante. Con respecto de los resultados, como les decía, pues bueno, nosotros trabajamos en la identificación de cada uno de los elementos de acuerdo a lo que evalúa el cuestionario. Y en esa medida, espero me dé tiempo de hablar de todos, y si no, de los más importantes. En cuanto a los antecedentes, pues prácticamente el área donde encontramos algún foquito rojo es justamente en el aspecto relacionado con el contacto con el dolor. Prácticamente una tercera parte de nuestros participantes reportaba que es difícil para ellos, para ellas, sobrellevar estos aspectos de dolor, de sufrimiento relacionados justamente con su tarea. Con respecto de otros elementos, pues tenemos porcentajes bastante buenos, muy favorables, digamos, en cuanto a que perciben claras sus tareas, que sus indicaciones son pertinentes, son apropiadas, mencionan que no hay relaciones conflictivas ni con el personal ni con sus pares y pues que en cuanto a la sobrecarga, pues refieren que consideran adecuado la cantidad y tipo de actividades. Entonces, parecería que en cuanto a antecedentes, pues todo está muy, muy bien, ¿no? Solamente esa parte, pues que sí, es inevitable el que haya fallecimientos en un hospital, el que observemos deterioro, el que observemos estas situaciones de dolor y sufrimiento. Con respecto del síndrome, y que está muy relacionado posiblemente con estos aspectos de contacto con el sufrimiento y demás, pues lo mismo, vemos un 30% que refiere percibirse agotado emocionalmente, lo cual, como les decía, pues puede ser un dato consistente con esta percepción de contacto con la muerte y dolor. Y los otros dos aspectos que componen el síndrome de burnout, la despersonalización y la baja realización profesional, pues los encontramos bastante elevados, muy, muy, muy altos, prácticamente solo el 1%, el 2%, pues sí refieren un poco estos aspectos de ya empezar a despersonalizar a los pacientes o que refieren una insatisfacción con sus actividades profesionales, pero prácticamente pues igual muy, muy buenas noticias, digamos, para nuestra institución, ¿no? Sus internos están contentos, están satisfechos con su trabajo. En cuanto a la personalidad, pues aquí vimos pues todo está
muy bien, ¿no? En términos generales, hay muy buenos reportes de compromiso, de satisfacción con sus actividades, una buena percepción también de que sus actividades profesionales son emocionantes y que aunque sean difíciles, les gusta, ¿no? Todavía estamos en este disfrute de esta realización de actividades. Y también, pues, vemos un porcentaje más alto, cerca del 100%, donde nos señala que identifican estos participantes que su trabajo hace la diferencia, ¿no? Que sí hay una diferencia entre lo que ellos hacen y que sí se marca algo distinto, un cambio en su servicio o en relación a las personas con las que trabajan. Y pues eso pues parecería que es muy consistente con todos los demás elementos en donde vemos que no hay respuestas como muy, digamos, negativas, ¿no? En la evaluación que se hace en un momento dado de estas personas. En cuanto al afrontamiento, este cuestionario solamente incluye 3 aspectos, que es el apoyo social, la evitación y el afrontamiento directo. En este caso, estos que vemos como apoyo social y afrontamiento directo, pues ahí un poco nos llamó la atención, porque sí veíamos, por ejemplo, que prácticamente la mitad en ambos casos, pues busca apoyo social cuando está en situaciones complejas, pero la mitad casi no lo hace. Entonces, eso eventualmente para un médico en formación, pues también pudiera darnos cierta idea o empezar a marcarnos un camino en el sentido de que son personas que a lo mejor son muy autónomas, que pueden por sí mismos tratar de buscar soluciones, pero al estar en formación, pues es muy deseable que busquen esa supervisión, que busquen ese apoyo, pues en sus superiores o que justamente acudan a alguien con mayor experiencia ante situaciones complejas. Entonces, eso, aunque el porcentaje, digamos, es aceptable en términos de bueno, la mitad busca apoyo, pues la otra mitad no lo hace. Entonces, eventualmente, sí, aunque pudiera no ser propiamente un problema, sí es algo que llama la atención. Y pues también en cuanto al afrontamiento directo, nos ocurre algo muy parecido. La mitad busca tomar alguna acción y la otra mitad pues parecería que no, lo cual es un tanto contradictorio hasta cierto punto con respecto de la estrategia de evitación, en donde dicen pues que no utilizan estos elementos de distracción o de evitación ante dificultades. Entonces, este grupo o esta escala propiamente de afrontamiento, pues parte de lo que identificamos es que posiblemente necesitaríamos hacer alguna evaluación con algún otro instrumento que nos ayudara a confirmar o bien a refutar estos datos que estamos obteniendo en esta escala, justo por esas posibles discrepancias. En cuanto a las consecuencias, pues igual este cuestionario evalúa 4 y dentro de estas 4, pues lo que nos dice es que en general, pues están muy bien, no hay consecuencias todavía en esta población hasta el momento, no hay cambios en el estado de ánimo en términos generales, ¿no? En términos porcentuales, pues parecería que son porcentajes muy alentadores. Igual el 90% está muy contento, le gusta estar en esta institución o en su servicio. El 75% pues menciona que no se ha afectado su actividad social y familiar y esto un poquito pudiera ser consistente justamente con el lugar de residencia. Si lo recuerdan, prácticamente el 76% de nuestros participantes pertenecen o viven en la Ciudad de México o en el área metropolitana, muy cerca, digamos, o relativamente cerca de donde está el hospital. Entonces, este 75%, pues, es muy consistente con ese otro 76%, porque justamente pensaríamos que es ese 25% que se tuvo que cambiar de residencia, que viene de otro estado, pues que seguramente son los que están reportando estas afectaciones. Y del área física, pues igual vemos que no hay un reporte de malestares asociados a la labor en el hospital, ¿no? Posiblemente sí presentan algún malestar, pero no lo relacionan como tal. Y pues hicimos un cálculo de correlaciones de Pearson entre los elementos y pues realmente no encontramos muchos elementos, salvo lo que tiene que ver con las consecuencias psicológicas. Estos porcentajes, digamos, elevados, es una correlación positiva, moderada positiva con la realización profesional, las consecuencias sociofamiliares y las consecuencias físicas, ¿no? Entonces, pues parecería que sí, esta parte de estar emocionalmente bien, pues parecería que está muy relacionado con los otros elementos, ¿no? Aunque de manera, insisto, moderada.
En el resto de elementos no encontramos correlaciones, o las que se llegaron a encontrar son correlaciones muy bajitas, de 0.10, de 0.12, por ahí, ¿no? Entonces, pues realmente no, y no son significativas. Entonces, pues no encontramos muchos elementos en ese sentido. Y también, pues como les decía, algo que en un momento dado nos llamó la atención era identificar si había alguna diferencia entre el momento en el que se había ingresado. No lo contamos tanto por meses propiamente, sino simplemente hicimos 2 grupos, el grupo que entró en enero y el grupo que entró en junio, y con los elementos de nuestro instrumento, y pues no encontramos diferencias estadísticamente significativas. Aparentemente el tiempo que se tiene pues no es un factor que nos esté explicando pues la presencia de estos resultados. Entonces eso fue como de lo más significativo. A partir de estos resultados, pues lo que nosotros nos llamó la atención pues es que nuestros hallazgos pareciera que nos dan cierta idea de algunas áreas en donde podemos identificar que pareciera que la institución tenía hasta antes de la situación de pandemia, pues áreas muy buenas para el desempeño de los estudiantes. Y pues bueno, lo que llama mucho la atención, para ya no extenderme demasiado, es justamente pues que nuestros resultados no son consistentes con investigaciones previas. Prácticamente las investigaciones previas lo que nos van a señalar es que sí tienen un cierto nivel de estrés. En algunos casos se habla pues entre el 16-20%, cosa que en este caso pues realmente no lo estamos identificando así, y pues en algún caso ya se habla de que se cumple con criterios de estrés laboral crónico, cosa que nosotros no identificamos en ninguno de los casos. ¿A qué le podemos atribuir esto? No nos quedamos con la idea de que pudo haber sido por los instrumentos, por el instrumento que elegimos y que posiblemente no es sensible o no fue sensible. O también nos quedó esta idea, que es lo que quisiera con eso terminar, dado que ya me llevé todo el tiempo, justamente en cuanto a que nos quedó la idea de que muy probablemente las respuestas estuvieron muy sesgadas, hubo mucha deseabilidad social, justamente porque la aplicación pareciera que se tuvo que hacer una convocatoria, y la convocatoria fue muy insistente en que tenían que estar, que tenían que venir, que tenían que participar en esta realización en este contestar este cuestionario. Entonces, pensamos que también eso pudo haber influido de manera importante. Y en un momento dado, pues la otra que nos quedó ahí con esa idea, dado los estudios estos previos que les estoy comentando, pues que en un momento dado quizá estas características de las instituciones, pues parecería que sí hay ciertas diferencias y no sabríamos si tendría que ver con el clima organizacional de cada institución. Asumimos que son muy parecidas, pero posiblemente hay diferencias entre ellas, entre el tipo de institución. Entonces, pues con eso termino, dado que ya mi tiempo ya se terminó. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a todos los ponentes. Les agradecemos mucho, Sonia, muchísimas gracias. A todos, muchas gracias, y esperemos que hayan disfrutado de este simposio, que para el estado de Sonora fue a las 6 de la mañana, para ustedes fue a las 8 en la Ciudad de México. Muchas gracias, muy buen día, que la pasen bien, y nos vamos a la conferencia magistral.